Hola de nuevo. Aquí en este video vamos a resaltar algunas recomendaciones generales que son necesarias tener en cuenta para al momento de realizar gráficos que tengan un impacto significativo y que sean relevantes. En primera instancia queremos verificar los siguientes aspectos. Si el gráfico contiene los elementos básicos, recuerdan que los elementos básicos del gráfico son en primera instancia los elementos básicos son en primera instancia el título. Si tiene el título de los ejes, que tenga las unidades de medida, unidad de medida, que tenga básicamente la fuente, notas explicativas si se necesitan. Esos son los elementos básicos del gráfico. Pudiera uno mencionar aquí lo que es la leyenda, ¿de acuerdo? Que es un recuadro que nos permite identificar o leer fácilmente, más fácilmente el gráfico. Esos son los elementos básicos. Otros aspectos que son necesarios tener en cuenta es que el gráfico identifica todas las unidades de medida, como ya lo mencioné. Se muestran, sí, otro aspecto, otra recomendación es que los datos estén ordenados. Generalmente se recomienda que los datos estén ordenados de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo de qué es lo que se quiera mostrar en los datos, ¿de acuerdo? Establecer si la escala permite hacer comparaciones realistas, ¿de acuerdo? Y al final si se evitan características gráficas que son innecesarias. Entonces para ello tenemos este gráfico aquí. Esta es la versión original. Voy a copiarla y voy a pegarla para una versión corregida para que la vayamos corrigiendo. Entonces el gráfico que muestra la tasa de fertilidad en adolescentes para diferentes países. Y bueno, en primera instancia corrijamos el primer elemento. El gráfico no contiene los elementos básicos. Necesitamos incluirle un título. Vamos a incluirle en primera instancia el título del gráfico. El gráfico se denomina tasa de fertilidad en adolescentes, ¿de acuerdo? Esa tasa de fertilidad probablemente está en unidades, digamos, eh, número de nacidos por unidad de tiempo. La verdad es que no sé cuál es la unidad de medida, pero vamos a considerar que es el número de nacidos en unidad de tiempo para agregarle una unidad de medida cualquiera. ¿De acuerdo? En el eje horizontal, pues vamos a colocar el título del eje, que es básicamente el país. El eje vertical se denomina tasa de fertilidad. Eh, Aquí vamos a colocarle mejor nacidos por periodo. Nacidos por periodo. Y voy a quitarle esas unidades al título, que quizás quede más fácil de interpretar con las unidades en el eje vertical, ¿de acuerdo? Voy a editar un poco aquí el gráfico, el título del eje horizontal, del eje vertical. Y bueno, aquí tenemos ya el gráfico con los elementos de títulos, tanto el título del gráfico como el título de los ejes, ¿de acuerdo? Otro aspecto que es necesario tener en cuenta es la fuente. Voy a incluirle aquí la fuente. En este caso la fuente está en la parte inferior de la tabla. La fuente aquí son las Naciones Unidas.
Y bueno, eh, pues usualmente deberíamos también acompañar esa fuente por el año, ¿no? Pero no tenemos disponible el año en este gráfico. Por el momento entonces lo dejamos así. Eh, entonces, los elementos básicos del gráfico, yo diría que ya con esto están completos. No se necesita una leyenda, dado que solamente tenemos un único tipo de barra, una barra azul. No es un gráfico de composición que muestra diferentes tipos de barra. Entonces, como no se necesita, entonces como solamente se usa un solo tipo de barra, pues no se necesita leyenda, porque ya con el título el gráfico es completamente explicativo. Eh, Se identifican las unidades de medida de las variables, ya las unidades de medida están explícitas en el título del eje vertical. Eh, ya está, este elemento ya está definido en el gráfico. El gráfico también, como hemos visto, contiene los elementos básicos. Otro aspecto es si los datos están ordenados. Los datos en este gráfico no están ordenados, están en un orden aleatorio. Entonces voy a ordenar esos datos, voy a ordenarlos de menor a mayor. Para ello selecciono la tabla, el rango de datos. Como ya saben ustedes, vamos a la pestaña datos, luego la opción ordenar y ahí voy a ordenar por tasa, de mayor a menor. Y bueno, ya aquí tenemos los datos ordenados, lo cual pues permite tener una visualización mucho mejor de los datos, ¿de acuerdo? Eh, y bien, los datos ya se encuentran ordenados. Por otro lado, la escala permite hacer comparaciones realistas. Pues la escala básicamente es una escala natural que va de 5 en 5 en el eje vertical, ¿de acuerdo? Y cubre el rango de valores de las barras, de manera que la escala sí permite hacer comparaciones realistas. Por último, se evitan características gráficas innecesarias. Es necesario notar que el gráfico tiene muchos elementos que son innecesarios. Por ejemplo, los colores de fondo no se necesitan. Voy a quitarle ese color verde. Doy clic en el gráfico, luego clic derecho en él y luego en dar formato al área del gráfico. Voy a decir que el relleno, pues que no le coloque relleno, ¿de acuerdo? Sin relleno, la opción. Y lo mismo voy a hacer para el área dentro del gráfico. El área dentro del gráfico voy a colocarla sin relleno. Y bien, ya pues con esto el gráfico luce de una mejor manera, más fácilmente legible. Voy a quitar las líneas de división horizontal que no se necesitan para este gráfico. Y bueno, comparando el impacto visual del gráfico de la derecha con el gráfico de la perdón, sí, el gráfico de la derecha con el gráfico de la izquierda, el gráfico de la derecha tiene un impacto visual mejor impacto visual, ¿de acuerdo? ¿Qué implica esto? Que es más fácil de leer, incrementa su lectura, ¿de acuerdo? Un gráfico más simple es más fácil de leer. Este gráfico es más complejo porque tiene muchos colores diferentes y por tanto este gráfico es más difícil de leer. ¿De acuerdo? Más difícil de leer y tiene también tiene también elementos distractores. ¿De acuerdo? El color en sí mismo funciona como un elemento distractor. De hecho, las líneas de visión horizontales que son tan gruesas también funcionan como un distractor. ¿De acuerdo? Lo mejor es que esos elementos distractores pues no se incluyan en el gráfico. ¿De acuerdo? El gráfico de la derecha es mucho más simple, mucho más fácil, más limpio, más fácil de leer y no tiene esos elementos distractores que complican la lectura del gráfico.
Voy a eliminar el recuadro exterior del gráfico como ya lo hemos hecho, que pues esto hace que el gráfico sea se presente de una mejor manera, ¿de acuerdo? Y voy a incrementar las líneas, el ancho de las barras. El ancho de barra voy a colocarle a un 50%. Recuerden que un ancho de barras grande pues facilita realizar las comparaciones, ¿de acuerdo? Y bien, esto concluye las recomendaciones para realizar gráficos atractivos, gráficos de impacto y que sean fáciles de leer. Recuerden que un elemento importante siempre de un gráfico es que eh, sea atractivo, pero para que sea atractivo, eh, pues se recomienda que sea lo más simple posible, ¿de acuerdo? Como hemos logrado aquí con el gráfico de la derecha.